Que la intercesión de María Santísima les acompañe siempre, queridos hermanos, y sean bienvenidos a su programa El Evangelio a tu alcance. Hoy, sábado de la 17ª semana del tiempo ordinario y celebrando la memoria de Santa María en sábado, vamos a reflexionar el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 14, versículos del 1 al 12. En aquel tiempo el rey Herodes oyó lo que contaban de Jesús y le dijo a sus cortesanos: es Juan el Bautista que ha resucitado de entre los muertos, y por eso actúan en él fuerzas milagrosas. Herodes había apresado a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo, pues Juan le decía a Herodes que no le estaba permitido tenerla por mujer. Y aunque quería quitarle la vida, le tenía miedo a la gente, porque creían que era Juan un profeta. Pero llegó el cumpleaños de Herodes, y la hija de Herodías bailó delante de todos, y le gustó tanto a Herodes, que juró darle lo que le pidiera. Ella, aconsejada por su madre, le dijo: dame sobre esta bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció, pero a causa de su juramento, y porque no quería quedar mal con los invitados, ordenó que se la dieran, y entonces mandó a degollar a Juan en la cárcel. Trajeron pues la cabeza en una bandeja, se la entregaron a la joven, y ella se la llevó a su madre. Después vinieron los discípulos de Juan, recogieron el cuerpo, lo sepultaron y luego fueron a avisarle a Jesús. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. El evangelio de este día es el evangelio donde se nos relata el martirio de Juan el Bautista. Pero hay un elemento que es interesante y que sobre todo nos tiene que poner en alerta, queridos hermanos. En alerta tanto a nosotros como también hacia otros hermanos. Y es que, miren qué interesante cómo Juan empezó todo esto, denunciando el pecado. Y cómo Herodes estaba tan enojado porque Juan le denunciaba el pecado que lo terminó arrestando. Esto, hermanos, es interesante verlo y lo quiero sacar a relación, no para causar división o para causar molestia, sino precisamente para que personalmente nosotros estemos atentos y también sepamos cómo manejar cuando nos encontramos a una persona con el actuar de Herodes. Personalmente, ¿a qué nos lleva esto? Queridos hermanos, la palabra de Dios es una palabra que obviamente busca convertirnos. Y para convertirnos tiene que exhibir nuestro pecado. Eso es claro, hermanos. La palabra de Dios es así. No podemos negar ese aspecto de la palabra de Dios, porque si lo negamos, estamos siendo infieles a la palabra de Dios. Y eso obviamente no es de cristianos. ¿Y por qué lo digo? Porque obviamente ante esta situación muchas veces nosotros nos cerramos a la palabra de Dios, porque no nos gusta que la palabra nos exhiba. No nos gusta, y lo que hacemos es ignorar la palabra de Dios. Muchas veces al leer ciertos pasajes del evangelio yo mismo digo: este evangelio es un evangelio que a nadie le gusta. ¿Por qué? Porque expone nuestro pecado, expone nuestra hipocresía, y por tanto lo ignoramos. Pasamos páginas del evangelio, hacemos como que si no existe este pasaje. Eso es una seña de una actitud herodiana. ¿Por qué? Porque no nos gusta escuchar que la palabra de Dios denuncie nuestras maldades. El que no comete pecados, el que está bien de forma sincera y correcta, porque vamos a ver eso, pues no tiene miedo. Lee la palabra de Dios y no tiene miedo de ser exhibido, porque no va a hacer eso. Pero aquí está el otro elemento, hermanos. También sucede de que hay mucha gente de que cuando se ve exhibida por la palabra de Dios en su pecado, tiene siempre la actitud de ir en contra de esa palabra de Dios. Y muchas veces, al no poder ir directamente en contra de la palabra de Dios, ¿en contra de quién va? Del predicador, en contra del sacerdote, en contra del catequista. Hay mucha gente que cuando es exhibida en su pecado, ¿qué es lo que dice? Este catequista me lleva hambre, el padre me odia, el predicador la tiene contra mí. Y salvo que sea un caso en donde el predicador diga nombre y especifique muchas cosas o señale a alguien directamente, pues no tenemos por qué decir que la lleven contra mí. Pero hay mucha gente que ¿qué es lo que hace? Que para no verse exhibida en su pecado, se dedica a hacer lo mismo que Herodes, a ir tramando en contra de aquella persona que predica la palabra de Dios, que exhibe la vida de esa persona. Y eso, hermanos, para nosotros debe de ser un despertar. Porque si nosotros vemos a una persona que continuamente está atacando a alguien más por cómo predica,
hay que ser inteligente, hay que analizar y hay que ver si será de verdad que el predicador es malo o será tal vez de que el hermano está siendo exhibido indirectamente por esa predicación. ¿Será que esa persona está en un pecado aberrante, con un pecado de adulterio? Y obviamente, al verse exhibido, empieza a hablar mal del predicador, con tal de que su pecado no se exhiba y él pueda vivir en paz con su pecado. Una persona que actúa así es una persona herodiana, es una persona de pecado igual que Herodes. Y no tanto por su pecado, porque se puede convertir de ese pecado si quiere, sino que lo más grave es que está obstinado en callar la voz de Dios que exhibe su pecado. Y ese puede ser motivo de su condenación.